Bueno, y ya para acabar las ponencias de esta primera hora de la mañana, os quiero presentar a Susana Marras, compañera del Instituto, que es la que hará la ponencia siguiente. Susana Marras es licenciada en Química para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural por la Universidad Ca' Foscari de Venecia y doctora en Química, con sus tesis centrada en la caracterización avanzada de lacas y colorantes naturales en obras pictóricas. Entre 2007 y 2012 adquirió experiencia e investigación académica en la Universidad de Venecia, participando en proyectos sobre patrimonio cultural y medio ambiente. Desde 2013 trabaja como investigadora en el IPCE, donde se especializa en el análisis de colorantes en muestras de pintura y tejidos, además de desarrollar una base de datos de colorantes naturales basada en estudios de patrones. Ha formado parte de del equipo científico de diversos proyectos de investigación, entre los que destaca el NanoForArt, el NanoResArt y el más desvelando a Mariano Fortuny Madrazo, y también el más reciente, el Hammermat. Actualmente desempeña su labor en el Instituto. Y te damos la bienvenida y, por favor, adelante. ¿Esto está apagado? Sí. Hola, buenos días a todos. Nada, muchas gracias a todos los organizadores del Congreso, en particular a Noa y Carolina, para contar con nosotras. Y bueno, extiendo el agradecimiento a todos los restauradores del Instituto del Patrimonio, porque siempre que organizan un curso, pues cuentan con nosotros, con los científicos, y intentan crear esos puentes que son tan fundamentales, esa colaboración, esa interdisciplinariedad que es tan importante en ese mundo. Y bueno, yo tengo la mala costumbre, cuando me invitan a dar una charla, de preguntar a la persona que me invitan qué quieres que transmita en mi ponencia. Y digo la mala costumbre porque normalmente me meten unos berenjenales que luego me arrepiento, pero bueno, lo digo con todo el cariño del mundo. En este caso, Noa y Carolina querían que os diera un poco una panorámica. Y bueno, me han pedido dar muchísima información en poco tiempo. Entonces os pido perdón con antelación si no voy a poder profundizar en ninguna de las temáticas tratadas, pero bueno, el objetivo es un poco daros una panorámica, unas pinceladas, como ha dicho Noa, y que luego podáis profundizar según vuestros intereses o vuestras necesidades. Y bueno, para simplificar, he dividido mi charla en tres bloques, que aquí podéis ver. Hablaré un poco de los soportes, entonces de las fibras, luego pasaré ya a hablar del color, y tanto de su origen como de su pérdida, y luego ya entraré brevemente en mi campo, que es la parte analítica. Bueno, empezamos con las fibras y empezamos con una clasificación que ya nos sitúa en nuestro argumento. Bueno, habitualmente se suele diferenciar entre fibras naturales y químicas. Personalmente, esa clasificación no me gusta nada en absoluto, porque establece como una diferencia entre lo que es natural y es lo que es químico, y tenemos que tener bien claro que todo es químico, incluso lo natural. Todo está compuesto de moléculas, incluso nosotros, y todo responde a las mismas leyes, a las leyes de la química. Pero bueno, esta es una clasificación que se encuentra muy a menudo, entonces aquí os la pongo. Entre las fibras naturales diferenciamos entre las de origen vegetal, que son a base celulósica, y las animales, que son de naturaleza proteínica. Entre las químicas, entre comillas, tenemos las sintéticas, que se realizan a partir de compuestos puros, normalmente derivados del petróleo, y las artificiales o semisintéticas, que se obtienen modificando compuestos de origen natural, como la celulosa. Y bueno, luego en este contexto donde unimos el mundo del papel y del textil, pues tenemos también que diferenciar entre fibras papeleras y fibras textiles. No me voy a parar mucho tiempo porque ya ha dado alguna nota Noa en su charla, pero bueno, hablando de fibra textil vegetales, existe una amplia gama de materiales que pueden ser utilizados para obtenerlas. Aquí podéis ver algunos de los más conocidos y bueno, más utilizados en el campo del patrimonio, y sobre todo en contexto europeo, pues el algodón, el lino, el cáñamo, el ramio, el yute y el sisal. Cada uno de ellos tiene determinadas características de resistencia, de estética,
y que se elegían según el uso que se deseaba hacer de las fibras. En el campo de las fibras papeleras, el abanico se amplía muchísimo. Hace algunos meses, en este mismo foro, escuché la charla de un maestro artesano papelero que dijo una cosa que se me quedó grabada, porque además yo la suelo aplicar también al mundo de lo colorante. Dijo que prácticamente de cualquier especie vegetal a base de celulosa se puede producir papel. Y es la realidad. Cualquier planta, cualquier alga se puede utilizar para realizar el papel. Lo único que en el curso de la historia la humanidad ha ido seleccionando, buscando y seleccionando las especies más adecuadas, tanto por tener un mejor rendimiento como para obtener determinadas características que se querían obtener. Bueno, en línea un poco general, tenemos 3 grandes categorías de fuentes de fibras papeleras: fibras procedentes de plantas, de tallos, hojas, fibra procedente de madera, obtenida por la, no me sale la palabra, macinación de la madera, y fibra procedente de trapos. Las primeras 2 tienen un origen natural, en cuanto derivan directamente de las plantas, de la especie botánica. La segunda podemos definir un origen artificial, del momento que se obtienen de un producto procesado por el hombre, que son restos de trapos, textiles, que ya han perdido su función originaria y que pero pueden ser reciclados, reutilizados para la producción de papel, mediante procesos de desfibrado, macerado y varias metodologías. La fibra procedente de plantas, tenemos fibras que se extraen de semillas, de tallos, de cortezas. Aquí algunos ejemplos. Como veis, algunas se repiten, son las mismas que se utilizaban para la fabricación de fibras textiles, y otras son más específicas de la industria papelera, como puede ser, por ejemplo, el cozo, que no se suele utilizar para textiles. Y luego, bueno, la fibra procedente de madera, que se distinguen en 2 grandes tipos: las fibras procedentes de madera de coníferas, que suelen ser más alargadas y más largas, y la fibra procedente de madera de frondosas, que son más cortas. Aquí una vez más he puesto algunos ejemplos de las más utilizadas. Bueno, ¿qué tienen en común todas estas fibras? Tienen en común la misma naturaleza química. Todas son fibras basadas en la celulosa. La celulosa es un polímero natural constituido de largas cadenas de unidades de glucosas unidas entre sí mediante enlaces glucosídicos. La celulosa representa el componente mayoritario de las fibras vegetales. Puede estar presente de un 50 a un 95%, dependiendo del tipo de fibra y de la elaboración, del procesado de las fibras. Bueno, con las cadenas de celulosa se van conformando unas micelas, las cuales constituyen microfibrilas. Las fibrilas juntas constituyen fibrilas y estas constituyen luego las fibras. Pero la celulosa no es el único componente de las fibras vegetales. También tenemos otros elementos. Por ejemplo, la hemicelulosa, que puede variar en un porcentaje del 10 al 30%, que suele conferir resistencia a las fibras y también sirve para crear como pegamento de las varias fibrilas entre sí. Luego tenemos la lignina, que da dureza a las fibras y también representa una suerte de protección natural contra el biodeterioro. Tenemos las pectinas, que son como un adhesivo natural al nivel intercelular entre las microfibrilas. Y luego tenemos otras sustancias como materias grasas y ceras, que tienen también una función protectiva, que pero, por ejemplo, en un contexto, cuando se quiere teñir una fibra es necesario eliminar, porque así como la protegen de agentes externos, también la protegen de la interacción con los colorantes. Entonces, si queremos teñir, pues tenemos que eliminarlas previamente. Bueno, luego tenemos las fibras de origen animal.
Ahí podéis ver un poco una representación de algún animal majete que nos proporciona fibras animales. Aquí también tenemos una gran variedad. Podemos distinguir entre 3 grandes categorías: la seda, las lanas y los pelos animales. Cada una de ellas tendrá una característica distinta, bueno, entre los 3 grupos y entre las varias fuentes animales, también unas características tanto estéticas como morfológicas. Pero todas están acumuladas de la misma naturaleza química, una vez más, que es la base proteica. Las proteínas son moléculas muchísimo más complejas que la celulosa, están constituidas de largas cadenas de aminoácidos, unidos entre sí, esta vez con un ensamble peptídico, que podéis ver aquí representado a la derecha. A la izquierda lo que tenemos es la unidad base de las proteínas, que es el aminoácido, que tiene una naturaleza anfótera. O sea, puede ser un grupo funcional ácido, que es el grupo amino, como el puntador, ¿se ve? Sí. Que es esto, y un grupo funcional ácido, que es el grupo carboxilo, que podéis ver aquí. Los dos están unidos al mismo átomo de carbonio, que completa su saturación con un átomo de hidrógeno y con un grupo R, que es un grupo químico que puede variar. Según el tipo de grupo enganchado a la estructura base del aminoácido, podemos diferenciar los distintos aminoácidos. Aquí los veis representados, son 20 en la naturaleza, que se combinan de manera distinta, tanto como composición como su distribución y secuencia, y en base a esta distribución de aminoácidos se obtienen las distintas proteínas. Pero como os he dicho, las proteínas son mucho más complejas que la celulosa, y no es suficiente la secuencia de aminoácidos para definir una proteína. Una proteína se describe según 4 distintas estructuras. Una estructura primaria, que es la secuencia lineal de aminoácidos que la conforman, ¿vale? Una estructura secundaria, que nos indica cómo están dispuestos localmente esos aminoácidos en la cadena polipeptídicas, y podemos distinguir entre 2 configuraciones: la hoja plisada, que tiene esa forma como zigzag o beta, y la alfa hélice. Estas formas están estabilizadas mediante puente de hidrógeno. Luego tenemos la estructura terciaria, que es la forma tridimensional que asume la cadena polipeptídica en el espacio, y podemos tener proteínas de tipo globular, como son por ejemplo las enzimas, y proteínas fibrosas. Y luego la estructura cuaternaria, que no está presente en toda la proteína, pero solo en determinada proteína, en aquellas donde es necesaria la combinación de varias subunidades, de varias unidades polipeptídicas para dar una determinada función. Un ejemplo de proteína que tiene una estructura cuaternaria es la hemoglobina, por ejemplo. Las proteínas a la base de las fibras animales son de tipo fibroso. Y distinguimos entre 2 categorías. Por un lado tenemos la seda, que es caracterizada por 2 proteínas, que son la fibroína y la sericina. De las dos, la proteína estructural es la fibroína, que es una proteína fibrosa, muy lineal, con un elevado nivel de compactación y de cristalización. Esta es el constituyente de las fibras, de las fibrilas de seda. Y la fibroína está como envuelta, recubierta de un recubrimiento proteico, esa base de sericina, que tiene la función de tener unidas las varias fibras de fibroínas. Lana y pelo están acumuladas de la misma proteína, que la queratina, una vez más una proteína fibrosa, en las cuales las fibras están constituidas de cadena de queratina con forma de hélice, como podéis ver aquí abajo, estabilizadas por puente de sulfuro. Y la presencia de estos puentes de sulfuro es lo que nos da ese característico olor a pelo quemado, a azufre, de los que os he hablado, ¿no? Que puede ser tan característico y diagnóstico por fibra proteica. Es mucho más evidente en la lana.
Y bueno, luego tenemos las fibras químicas, que bueno, no voy a pararme a hablar de ellos, pero podemos tener pues la semisintética derivada de la celulosa, como el rayon, el modal, el acetato de celulosa, el triacetato de celulosa, o otra, las sintéticas derivadas del petróleo, como el nylon, el poliéster, el acrílico, las poliolefinas, etcétera, etcétera. Bueno, del momento que, del punto de vista de la química, de su naturaleza química, hemos visto que se utilizan los mismos materiales aproximadamente, entonces la naturaleza es parecida. ¿En qué se diferencian entonces las fibras textiles de las fibras papeleras? Pues se diferencian por sus características morfológicas. Básicamente, en la longitud de las fibras, normalmente en fibras textiles encontramos fibras más largas que tienen un tamaño medio que va de los 10 a los 20 milímetros, mientras en fibra papelera tenemos fibras más cortas con un tamaño medio de 1 o 3 milímetros. Las fibras textiles suelen ser más resistentes a la tracción y la flexión, que le permite ser hiladas, mientras como en la fibra papelera no tenemos esa necesidad, no necesitamos tanta resistencia. La pulpa papelera no tiene ninguna resistencia, ningún poder de agregación. Lo que adquiere resistencia es el papel, pero debido al proceso de realización, que incluye varios pasos como el pulpado, el prensado, el secado, y en todos estos pasos se van creando unos enlaces muy fuertes entre la molécula de celulosas que son lo que le confiere la resistencia. Y bueno, tanto la composición química como el estado físico, como los varios procesos que llevan a la realización del producto final, son lo que determinan sus características y sus propiedades y sobre todo su reactividad. Su reactividad, por ejemplo, hacia los colorantes. Y ya entramos en este segundo bloque. Los colorantes. ¿Qué entendemos por colorantes? Que siempre hay muchas dudas entre qué es un colorante y qué es un pigmento. Por colorante, cuando hablamos de colorante hablamos de una sustancia soluble, transparente, que no tiene propiedad cubriente, pero que es capaz de impartir coloración a otro material mediante varios tipos de mecanismos que ahora os explicaré brevemente. Bueno, existe una amplísima gama de colorantes existentes entre los naturales y los artificiales. En general, podemos identificar, para simplificar, 25 familias distintas. Entre los colorantes naturales tenemos los flavonoides, que son colorantes amarillos. Son lo más importante tanto en la naturaleza como en campo del teñido, ya que representan el 50% de todos los colorantes naturales empleados. Luego tenemos las antraquinonas, que son colorantes rojos derivados del antraceno, las naftoquinonas, los indigoides, los carotenoides y las hidroxiketonas. Esos son los principales, luego hay otras familias. Y entre los colorantes sintéticos, bueno, hay muchísimos más y la industria del color, del tinte es en continuo desarrollo por la gran necesidad de ese tipo de materiales, pero bueno, entre los principales tenemos los azoicos, los tiendigoides, los acínicos, los acridínicos, los nitros y los colorantes al azufre. La que acabo de presentar es la clasificación, la que se llama clasificación químicas de los colorantes, que los clasifica, los organiza en base a su naturaleza química, a los grupos funcionales que lo caracterizan. En este contexto es más interesante pero hablar de clasificación tintoria, que da una clasificación de los tintes basada en su método de aplicación. Vale. Según esa clasificación podemos distinguir entre colorantes directos, colorante amordiente, colorante a la tina, colorantes reactivos, colorantes transferidos y colorantes dispersos. En esta ponencia me voy a centrar de hablar de los primeros tres, que son las principales y sobre todo son las que engloban la totalidad de los colorantes naturales, que son los que se suelen encontrar en bienes del patrimonio cultural. Muy brevemente, bueno, empiezo con los colorantes directos o sustantivos. Estos colorantes tienen la característica de tener una afinidad directa con las fibras que se van a teñir. Entonces no necesitan ningún pretratamiento de las fibras para poder ser aplicado. El teñido con este tipo de colorante es muy sencillo. Se prepara el baño de teñido tanto por extracción directa de las materias primas en agua o como añadiendo el colorante ya previamente extracto en polvo.
se añaden las fibras que se quieren teñir a este baño, se empapan bien y se aplica temperatura, una temperatura que puede variar de 40 a 100 grados dependiendo del tipo de tinte y del tipo de fibras que se quieren teñir. Al aplicar la temperatura empiezan las interacciones entre el colorante y las fibras y eso llevará a la fijación directa del colorante. Esta fijación es debida a la creación de enlaces de tipo hidrofóbico, interacción hidrofóbica como fuerza de Van der Waals o enlace de hidrógeno. Bueno, aquí algunos ejemplos de colorantes naturales de tipo directo, como los taninos, la horchilla, el azafrán, la achiote, la cúrcuma y la ajena. Los colorantes iónicos pueden ser considerados colorantes directos en determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se utilice el colorante adecuado para la fibra adecuada. Los colorantes iónicos son colorantes, se dividen en colorantes aniónicos y catiónicos. Los colorantes aniónicos poseen una carga eléctrica negativa, entonces que le permite tener afinidad y fijarse fuertemente a fibras cargadas positivamente, y los colorantes catiónicos, al revés, poseen una carga eléctrica positiva, entonces se quedan fijados a fibras con carga eléctrica negativa. Estos colorantes, ambos colorantes pueden ser aplicados a las fibras proteicas debido a su naturaleza anfótera, que le permite unirse tanto a grupos básicos como al grupo ácido, mientras en el caso de la celulosa, el teñido con ese tipo de colorantes el teñido directo es muy difícil, casi imposible, porque la celulosa tiene una carga neutra o ligeramente negativa. Entonces, para poder ser aplicado, necesitan un pretratamiento de las fibras con la adición de agentes de grupos ácidos o alcalinos. Pasamos ahora a la colorante amordiente, que probablemente son lo más abundantes en la naturaleza. Estos tipos de colorantes no tienen afinidad directa con la fibra, entonces necesitan un pretratamiento previo que se denomina mordentado. En el mordentado se añade un agente químico que sí tiene afinidad con la fibra, entonces constituye una especie de puente entre la fibra y el colorante. Químicamente lo que se forma son compuestos de coordinación entre el colorante y el mordiente fijado a la fibra. Se pueden utilizar tanto mordientes inorgánicos como mordientes orgánicos. Los mordientes inorgánicos son sales solubles de metales como aluminio, hierro, cobre, cromo y estaño. Históricamente el más importante, el que ha estado más utilizado más a menudo es el alumbre potásico, que aquí podéis ver. Y en cuanto a los mordientes inorgánicos, tenemos los taninos, que son los principales, plantas acumuladoras de aluminio y otros metabolitos secundarios, cuyo mecanismo no tengo yo del todo claro, pero que también se han utilizado antiguamente, como la orina, el sangre, la bilis. El mecanismo de teñido con un colorante amordente es el mismo que el colorante directo, con la única diferencia que necesitan el paso previo del mordentado. Se solubiliza el mordiente en agua, se sumergen las fibras, se calientan durante un cierto tiempo, normalmente se lleva a hervor, y este tiempo depende de varios factores, del grado de saturación que deseamos, de las fibras, del tipo de fibras, del tipo de mordiente que estamos utilizando. Cuando ya tenemos nuestro tejido mordentado, lo tenemos que lavar para eliminar eventuales residuos que no están fijados a las fibras, y luego ya se procede al teñido con el mismo mecanismo dicho para el colorante directo, con la única diferencia que esta vez el colorante, en lugar de fijarse directamente a la fibra, se fijará al mordiente. Aquí algunos ejemplos de colorantes naturales amordientes, como la gualda, las bayas persas, el cosmos, la retama y el fustete. Y, como no, todos los colorantes rojos más importantes de la historia, como la cochinilla, el kermes, la granza y la laca. Y para concluir, brevemente, los colorantes a latina.
que adquieren su nombre del contenedor, del barreño que se utilizaba para realizar este tipo de tinciones. Los colorantes a latina son colorantes que son insolubles, pero que por reducción química pueden formar unos compuestos solubles que se denominan compuestos leucos, que son incoloros o débilmente colorados. Con esta disolución de compuesto leuco se impregnan las fibras, se prepara la tina, o sea, el baño de tinción, se impregnan las fibras y se obtiene una fijación temporal de los colorantes a las fibras, que tiene que ser luego estabilizada por exposición al aire. ¿Qué pasa con la exposición al aire? Que en contacto con el oxígeno atmosférico obtenemos otra vez una oxidación del colorante en su forma insoluble, el cual entonces se quedará establemente, fuertemente fijados a la fibra. Son colorantes normalmente extremadamente estables. El principal ejemplo de este tipo de colorante es el índigo y todas las demás especies botánicas que son fuentes de indigotina, como la hierba pastel, la Persicaria tintorea y también el murex, el púrpura. Cualquiera que haya experimentado o haya hecho algo de teñido sabrá que teñir fibras vegetales es mucho más difícil que teñir fibras animales. ¿Y por qué esto? Las razones son múltiples. Antes de todo, por la estructura de la celulosa. Es una estructura altamente compacta y cristalina, entonces la penetración de los colorantes en las fibras y las interacciones son mucho más dificultosas con respecto a una fibra de origen proteica. Las proteínas tienen mucho más espacio de interacción, espacio físico de interacción con las moléculas de colorantes. En segundo lugar, la naturaleza química. Como he dicho, en la celulosa nos faltan los grupos funcionales reactivos que puedan interactuar con los colorantes. En cambio, en la molécula proteica, como he comentado, tenemos dos posibilidades. Tenemos grupos básicos, grupos ácidos, y entonces la proteína puede interactuar con una vasta gama de colorantes, con distintas tipologías de colorante. En el caso de las fibras vegetales, tenemos que subrayar también que la celulosa tiene una mayor capacidad de absorción del agua y esto genera a nivel local una mayor dilución del tinte, que hace que las interacciones sean más difíciles y que sea necesaria en general como una mayor cantidad de tinte para teñir las fibras vegetales que las fibras animales. Y bueno, en general, pues todo esto lleva a que sea necesario más tinte para teñir fibras vegetales, sean necesarios procedimientos mucho más agresivos, podemos decir, por ejemplo, el mordentado de una fibra vegetal es muchísimo más laborioso que el mordentado de una fibra animal. Vale. Y bueno, aquí he querido poner así algunas dudas que a veces surgen con los restauradores cuando hablamos de colorante. La primera, ¿los colorantes se pueden eliminar con disolventes orgánicos? La pregunta es sencilla, pero la respuesta no lo es. Realmente la respuesta es depende. En general, como he comentado, los colorantes son solubles en agua y en disolventes polares. Entonces, no serían solubles en disolventes apolares, como puede ser un wild spirit, una ligroína, una acetona. Pero es verdad que tenemos que diferenciar si estamos hablando de colorantes en su estado libre, como moléculas puras, o colorantes fijados a un tejido. En el caso de los colorantes libres, sí que con un oportuno disolvente tenemos una cierta solubilidad, entonces no lo podemos arrastrar. En el caso de los colorantes fijados, en principio, con un disolvente orgánico, incluso un disolvente que tenga perfecta compatibilidad con el colorante, no nos vamos a llevar el color, porque el color está sujeto a enlaces o a interacciones muy fuertes con las fibras, entonces una simple aplicación de un disolvente no debería llevarse el colorante. Esto pero es real, es verdadero, si estamos hablando
de un teñido, de un textil o un papel bien teñido correctamente. O sea, en que tenemos todo el colorante fijado en las fibras. Y esto no siempre pasa. Primero porque puede haber una degradación del soporte que puede llevar a una pérdida de esos enlaces, o porque las fibras pueden estar sobresaturadas. Se puede haber adicionado un contenido de colorante mucho superior a la capacidad de retención de la fibra. En este caso, entonces, habrá un cierto porcentaje de colorante que no está fijado a las fibras. Y ese colorante sí que puede ser dilavado con agua o con un disolvente polar. Entonces, es importantísimo, no me he ahorrado parte de la charla, efectuar pruebas de solubilidad para efectivamente verificar si no podemos llevar el colorante con nuestro tratamiento. Entonces, ¿qué otras sustancias pueden afectar el color, incluso cuando está fijado en las fibras? Bueno, podemos distinguir entre dos grupos, la sustancia que llevan a una decoloración química y la sustancia que llevan a una desmetalización del complejo. La primera son sustancias que afectan universalmente todos los colorantes, la segunda ya se limitan a los colorantes a mordiente. La decoloración química se verifica cuando se entra en contacto con un producto químico que es capaz de reaccionar con los tintes a nivel molecular, cambiando su estructura. Podemos tener, con esas características tenemos agentes oxidantes como el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, y agentes reductores como el hidrosulfito o tionítido de sodio. Bueno, esto no hace falta un químico para deciros, lo imagino, porque cualquiera habrá experimentado la típica mancha de lejía. No es otra cosa que una decoloración química. En el caso de la desmetalización, tenemos, los principales agentes que pueden generar este fenómeno son ácidos que pueden reaccionar con el mordiente metálico, debilitando el complejo, entonces liberando el colorante, o agentes quelantes que entran en competición con el colorante para el mordiente, subtrayendo el metal al complejo y dejando de hecho libre el colorante. Algunos ejemplos típicos de agentes quelantes que se utilizan en el campo de la conservación, de la restauración, son el ácido cítrico, el ácido sálico, el EDTA y el ácido fítico. Los dos procesos son facilitados, por así decirlo, con tratamientos térmicos. Cuando aplicamos calor y también agitación o una acción mecánica, todos esos procesos son más fáciles, hay más probabilidad que se verifiquen, tanto en medio alcalino como en medio ácido. Y bueno, por último, hablar un poco del tema de los detergentes, que también se ha mencionado. Si con un agua caliente con un detergente, con un tensioactivo, con un jabón, por ejemplo, puedes llevar el colorante, valen las mismas consideraciones hechas antes. Puede facilitar la eliminación de ese colorante que está mal fijado, o sea, débilmente fijado, o que no está fijado en las fibras. El colorante que está fijado, en principio, no se puede llevar, porque si no, a cada lavado nuestra ropa, por ejemplo, se quedaría completamente desteñida. Otra cosa importante que hay que considerar son las variaciones de pH, que pueden llevar a cambios estructurales que provocan tanto la descoloración de los colorantes como un cambio cromático. Un ejemplo típico es la curcumina, que es uno de los colorantes principales que se encuentran en el curry. No sé si os ha pasado alguna vez de manchar algo con curry, intentar quitarlo con un jabón alcalino, como este que es ahí de no quiero hacer publicidad. Pues lo que pasa en un primer momento es que la mancha de amarilla se torna roja, cambia de color. Y esto porque la curcumina existe en dos formas distintas, una amarilla que existe en ambiente ácido y una roja en ambiente alcalino. Y, como no, siempre hay que tener en cuenta del gran problema de la fotodegradación de los colorantes. Los colorantes, por su naturaleza, son moléculas que absorben luz, entonces son muy sensibles a todos los fenómenos de fotooxidación, o sea, la oxidación inducida por la luz.
Esto se puede controlar mediante control de parámetros tanto internos como externos. Los internos, bueno, son más difíciles de controlar, pero los externos, como la humedad, la temperatura, el pH, la presencia de contaminantes, la intensidad y distribución de las radiaciones y también la duración de la exposición. Y bueno, me queda muy poco tiempo, así que muy brevemente. ¿En qué podemos ayudar los químicos a los restauradores? Pues a tener esa caracterización de los materiales que puede ser útil a la hora de desarrollar las estrategias de intervención más adecuadas. Aquí un pequeño apunte. Hoy en día existen una gran variedad de técnicas no invasivas que pueden ser utilizadas para el análisis del patrimonio. Y es verdad que existen, pero es importante subrayar que si se necesitan determinados resultados con una cierta fiabilidad, con un cierto nivel de confianza, casi siempre es necesaria la toma de muestras. Y lo digo así es una cosa que quiero decir porque siempre da mucho miedo el hecho de tomar una muestra de algo que procede del patrimonio cultural. Pero bueno, quiero tranquilizar a todos diciendo que las muestras que se suele tomar para análisis de patrimonio son micromuestras de un tamaño muy reducido que se toman con todos los criterios ya adelantados por NOAA, con el máximo respeto de la obra, intentando buscar la máxima representatividad. Entonces no hay que asustarse cuando llega un químico diciéndonos que tenemos que tomar muestra para dar este resultado. Bueno, se ha vuelto loco. Empezando con el análisis de las fibras, también ha hablado un poquito NOAA de esto. El análisis de la fibra normalmente se efectúa, se basa en la observación de determinada estructura morfológica de la fibra bajo microscopio estereoscópico y sobre todo microscopio óptico. Se puede efectuar tanto en la fibra tal cual como en las fibras tratadas con un determinado reactivo que ayuda a mejorar la visualización. ¿Qué observamos al microscopio? En caso de fibras vegetales podemos observar estructuras como crucetas, nudos, torsiones específicas, canales internos. En el caso de fibras madereras podemos visualizar estructuras más específicas de esta tipología de fibras como bazo, traqueidas y punteaduras. Aquí una representación gráfica de algunas tipologías de fibras. Como podéis ver, algunas se diferencian de manera muy sencilla. Arriba en todas las imágenes podéis ver la sección longitudinal y abajo la sección transversal. Bueno, eso ya paso porque os he enseñado algunos ejemplos de fibras. Bueno, la seda de la lana se diferencia muy bien. El algodón también tiene esa estructura como de lazos, con torsiones muy características y en sección transversal un aspecto, una forma como arriñonada. En otros casos, como el caso del lignio del cáñamo, la diferenciación a nivel morfológico es más compleja, sobre todo si se trata de fibras que tienen un poco de degradación y las diferencias son tan mínimas que es difícil identificarlas. Entonces es necesario aplicar un reactivo, que en este caso es el reactivo de Schwarzer, que permite romper las paredes celulares y visualizar el canal interno, tanto del lino como del cáñamo, que es el elemento que efectivamente permite diferenciar estas dos fibras. Aparte de este reactivo, existen muchos astroreactivos, no voy a comentarlos, que pueden ser utilizados para poner en relieve, para evidenciar determinadas características de las distintas tipologías de fibras. Pasando al análisis de colorantes, es muchísimo más complejo que el análisis de fibras. Aquí siempre vamos a necesitar tomar una muestra. Hoy todavía no se ha desarrollado ninguna técnica no invasiva que permita identificar colorantes de una manera eficaz. Se pueden tener ideas, pero no identificarlos. La primera fase del análisis de colorantes, de toda la muestra en general, es siempre el análisis, la observación en un microscopio estereoscópico, que nos permite, por ejemplo, hacer observaciones iniciales, eliminar eventuales contaminantes, individuar impurezas, dividir las fibras, por ejemplo,
puede haber en un hilo, por ejemplo, puede haber fibras de distintos colores. La observación en microscopio permite separarlas para poderlas analizar por separado. Y bueno, y en algunos casos puede ser también útil incluir las muestras en resinas y efectuar una sección transversal. Esto, por ejemplo, nos permitiría mirar si la fibra efectivamente está teñida o simplemente están pintada o si tienen algún pigmento dispersos en las fibras que puede dar la impresión de estar teñido y no lo es. La observación en luz ultravioleta además nos permite en algunos casos también avanzar algunas hipótesis identificativas según la fluorescencia características. En general el análisis es muy complicado, entonces casi siempre es necesario utilizar técnicas cromatográficas para poder llegar a una identificación cierta. ¿Qué son las técnicas cromatográficas? Técnicas cromatográficas. Las cromatografías en general son técnicas de separación de mezclas que lo que nos permiten es que cuando yo tengo que analizar una muestra, nos separan los varios componentes de la mezcla de manera que lleguen a un detector una a una y no todas juntas. Hago un ejemplo muy sencillo. Si vosotros tenéis un mensaje que transmitiros y que transmitirme y habláis todos a la vez, yo voy a tener mucha dificultad para interpretar vuestros mensajes. En cambio, si habláis uno a uno, el mensaje me va a llevar mucho más claro y yo voy a poder entender. A los detectores le pasa lo mismo. Si los analitos le llegan todos juntos, pues va a tener más dificultad a interpretar las señales, entonces a identificarlos. Pues por eso se aplican las técnicas cromatográficas. Bueno, hay distintas técnicas cromatográficas que se pueden utilizar. Normalmente, bueno, en caso de colorantes se utiliza la cromatografía líquida, que es una cromatografía que utiliza una fase móvil líquida para arrastrar los analitos. Aquí son las tres principales que se conocen, desde la más sencilla, que es la cromatografía líquida en capa fina, a la más sofisticada, que es la cromatografía líquida a alta resolución con detector de espectrometría de masas. Bueno, el resultado de todas las técnicas cromatográficas es un gráfico que se denomina cromatograma, que nos permite visualizar la intensidad de señal del analito en función del tiempo. En este gráfico, que podéis ver aquí, en condiciones optimales, cada pico corresponde a un analito distinto. Tenemos distintas herramientas para poderlo identificar. La primera es su tiempo de retención, o sea, el tiempo que emplea en salir del sistema cromatográfico, que es diagnóstico característico para los varios compuestos. Siempre tienes que ser comparado con patrones de referencia. Pero esto muchas veces no es suficiente porque hay muchos compuestos que eluyen a la vez, que salen a la vez del sistema cromatográfico. Entonces necesitamos otras herramientas como detectores que nos proporciona un espectro ultravioleta visible, que nos da información sobre el color o la familia de procedencia o en el caso de equipos más sofisticados el espectro de masas o masas, que nos proporciona una huella dactilar del compuesto que estamos analizando. Todo esto se puede conseguir siempre gracias a la ayuda de análisis de patrones con las cuales se elaboran bases de datos. Y bueno, ya por acabar, las técnicas que se utilizan para el análisis de otros materiales orgánicos que pueden estar presentes como recubrimientos, adhesivos. Las técnicas bases son la espectroscopía infrarroja en transformata de Fourier, que es una técnica muy sencilla que está presente en casi todos los laboratorios que se ocupan de patrimonio, y la gascromatografía con espectrometría de masa. La espectroscopía infrarroja en transformata de Fourier es una técnica muy versátil que se puede utilizar tanto para análisis de material inorgánico como inorgánico. Proporciona una identificación muy rápida y una interpretación de los resultados también rápida. Una persona con experiencia puede interpretar un espectro infrarrojo en cuestión de minutos y en muchas configuraciones instrumentales permite un análisis directo de la obra sin necesidad de preparar la muestra. Por ejemplo, aquí podéis ver el análisis directo de un abanico chino. Ya para acabar, la técnica de cromatografía de gases, que es análoga a la técnica de cromatografía líquida, al principio lo mismo, pero esta vez los analitos están arrastrados en el sistema cromatográfico por un gas portador y no por un líquido.
Y bueno, con esta técnica podemos analizar tanto sustancias lipófilas como aceites, resinas y ceras, sustancias de naturaleza hidrófilas como la proteína e incluso polímeros, tanto naturales como sintéticos. En el caso de polímero, normalmente se tiene que acoplar al equipo un dispositivo para la introducción de muestra con el cual se realiza la pirólisis de la muestra, o sea, la ruptura de esa cadena polipeptídica. Y bueno, lo que se obtiene una vez más es un cromatograma y en estos casos la identificación se efectúa con la comparación del espectro de masas con base de datos con base de datos elaboradas. Y bueno, se me ha acabado el tiempo, creo que me he pasado bastante, así que nada, muchas gracias. Sé que mucha información en poco tiempo, pero bueno, espero que haya sido útil.